Guatemala, 18 de diciembre de 2025. Hoy hacemos un viaje por las distintas capas del poder en el país. Empezaremos en la escala más grande, con un presupuesto de miles de millones de quetzales que mueve la economía nacional desde uno de sus puertos. Luego bajaremos al nivel de la gente para ver cómo se organizan para sus creencias o para ayudar a otros. Y de ahí iremos a la calle, al barrio, donde una regla sobre el adobe o una taza para una clase de marimba nos afecta directamente. Y finalmente, veremos quién pone el freno cuando ese poder, incluso el más local, parece excederse. Empecemos por arriba, con algo de una magnitud que cuesta imaginar. El gobierno aprobó el presupuesto para la Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, la EMPORNAC, para 2026. Y la cifra es de las que te hacen levantar una ceja. Más de 1.500 millones de quetzales. Esto anual de todo el Ministerio de Cultura y Deportes. Es un dineral, una locura de plata. Pero si te pones a pensar, tiene su lógica. No hablamos de una oficina de gobierno cualquiera, sino de una de las principales puertas de entrada y salida del comercio del país. Por ahí pasa una cantidad enorme de lo que consumimos y, bueno, lo que vendemos al mundo. La pregunta del millón no es solo cuánto es, sino en qué se lo van a gastar. El presupuesto es, al final, una declaración de intenciones. Totalmente. Y al ver de dónde viene el dinero, su principal fuente de ingresos, queda clarísimo. Más de 689 millones, casi la mitad de todo lo que les entra, viene de servicios portuarios. Y si le ponemos la lupa, el gran motor es el servicio a la carga. Básicamente, cobrar por mover contenedores. Claro, es que no es una entidad que viva de los impuestos del Estado. Es una empresa pública que genera su propio dinero. Su salud financiera depende directamente de cuántos barcos atraquen y cuántas grúas estén moviendo cajas. Esa dependencia del servicio a la carga nos dice que su foco es 100% operativo. Es una máquina logística. Ahora, vamos a cómo planean gastar esos 1.500 millones. El presupuesto se parte en dos grandes trozos. Funcionamiento, que es el día a día, se lleva la tajada más grande con más de 1.300 millones. Y luego está inversión, con unos 205 millones. Y esa proporción ya nos empieza a contar una historia. El gasto de funcionamiento siempre es altísimo en un monstruo así. Salarios, mantenimiento, combustible, seguridad. Todo para que el puerto no pare ni de día ni de noche. Pero la inversión, esos 205 millones, es donde realmente vemos a qué le están apostando a futuro. Dentro del funcionamiento hay cosas esperables. La planilla, que ellos llaman servicios personales, son más de 332 millones. Pero me llamó la atención una partida muy específica de 28 millones de quetzales para indemnizaciones al personal. No parece una cifra puesta al azar, ¿verdad? No, para nada. Podría ser simplemente una proyección actuarial, calculando cuánta gente se va a jubilar o retirar ese año. Pero, también podría ser una señal de algo más profundo, como un plan de reestructuración o modernización que implique reducir personal. Es un costo laboral que tienen que prever, y 28 millones es una cantidad considerable. Pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, en la inversión. De los 205 millones, me salta a la vista un número que se come casi todo el pastel. Casi 190 millones de quetzales destinados a equipo de transporte. A primera vista uno pensaría que es una simple renovación de grúas y camiones viejos, ¿no? Podría ser, pero yo creo que es algo mucho más grande. Una inversión de esa magnitud no es mantenimiento, es una jugada estratégica. Piensa que EMPORNAC no compite en el vacío. Está en una pelea constante con Puerto Cortés en Honduras, con Acajutla en El Salvador. Si tus grúas son más lentas, si tus camiones se tardan más, los grandes barcos se van al puerto de al lado. O sea que esto es más que una simple compra de equipo. Mucho más. Es una declaración de guerra comercial. Están apostando casi 200 millones de quetzales a que pueden mover contenedores más rápido y de forma más eficiente que sus vecinos. Para quien importa o exporta, esto podría significar días menos de espera y menos costos. Y para el resto de nosotros, que los productos en el supermercado o la tecnología que compramos lleguen un poco más baratos. Es una apuesta millonaria a la eficiencia. Ajá. Y por cierto, no podemos olvidar otro número gigante. Más de 352 millones en créditos de reserva.
¿Qué es eso exactamente? Un guardadito. Ese es el guardadito de emergencia. Exacto. Es el colchón financiero. Si un huracán daña un muelle, si una crisis económica global frena el comercio de golpe, o si un cliente naviero gigante amenaza con irse, de ahí sacan el dinero. De ahí sacan el dinero para solucionar el problema sin que se hunda el barco. En un negocio tan volátil, tener esa reserva no es un lujo, es su seguro contra todo riesgo. Vale, entiendo. Entonces, a nivel macro, el país está invirtiendo cientos de millones para mover cajas de metal más rápido. Pero mientras esa maquinaria gigante se pone en marcha, el gobierno también se ocupa de algo mucho más intangible, pero igual de importante: cómo se organizan las personas. Y eso nos lleva al Ministerio de Gobernación. Exacto. Bajamos de la escala de la logística global a la escala de la comunidad. Aquí el Estado no mueve contenedores, sino que formaliza grupos de personas. Les da lo que se conoce como personalidad jurídica. Que en palabras sencillas sería como darles un certificado de nacimiento. Es una gran analogía. Un grupo de personas con un objetivo común pasa de ser solo eso, un grupo, a ser una persona ante la ley. A partir de ese momento, esa persona, la iglesia, la fundación, puede tener propiedades a su nombre, abrir una cuenta de banco, firmar contratos. Se vuelve un actor legal en la sociedad. Y vemos que se le está dando vida legal a varias iglesias evangélicas con nombres, bastante descriptivos, como Iglesia Mi Casa por una vida conforme al corazón de Dios, o Ministerios Columna de Fuego Internacional. Y eso es la materialización de un derecho constitucional: la libertad de religión y de asociación. El gobierno no se mete a opinar sobre la fe, simplemente revisa que los papeles estén en orden y les da el reconocimiento oficial para que puedan operar legalmente. Pero no todo es religioso. También se aprueban los estatutos de una organización llamada Fundación Corazón Guerrero. Y leyendo sus reglas internas, hay un artículo, el segundo, que parece ser la pieza clave de todo. Dice que la fundación no puede tener actividades comerciales con fines de lucro y que cualquier ganancia debe usarse para sus fines sociales, nunca para ser distribuida entre sus miembros. Suena a papeleo legal estándar, pero ¿por qué es tan importante recalcarlo? Porque ese artículo es el candado, es la barrera legal que separa a una organización de ayuda social de una empresa disfrazada. Piensa en la confianza. La gente dona a una fundación porque cree que su dinero irá a la causa, no al bolsillo del fundador. Esta cláusula es la garantía legal de que eso será así. Es un mecanismo de control fundamental, sobre todo en contextos donde la figura de fundación a veces se ha usado para evadir impuestos o para el enriquecimiento personal. Es la regla que protege la esencia misma del altruismo. Entendido. De esa escala de las organizaciones y las creencias, bajamos todavía más. Nos vamos a la calle, al barrio, al lugar donde una decisión del gobierno local te puede cambiar el día a día. Y tenemos dos ejemplos que son como la noche y el día. Aquí es donde la administración pública se vuelve tangible. Primero, Villanueva, en el departamento de Guatemala, un municipio enorme y muy activo. Su consejo municipal aprobó una lista de nuevas tasas. Por ejemplo, que la inscripción y la mensualidad para la escuela de marimba o la academia de karate cueste 25 quetzales. O que usar el gimnasio municipal de pesas cueste 50 al mes. Esto me recuerda al eterno debate en mi propio barrio sobre la cancha de fútbol. Todos la querían con grama nueva y bien iluminada, pero nadie quería que subieran los impuestos municipales para pagarla. Al final, la solución fue poner una pequeña cuota por usarla. Y eso es exactamente lo que está haciendo Villanueva. Es un modelo de cofinanciamiento, entonces. Exacto. En lugar de que el costo lo paguen todos los vecinos a través de sus impuestos generales, se le pide una pequeña contribución a quien usa directamente el servicio. No busca generar una ganancia, sino ayudar a que el servicio sea sostenible. Pagarle al instructor de karate, mantener limpios los baños del gimnasio, comprar nuevas pesas. Es la eterna tensión entre lo que consideramos un servicio público gratuito y el bolsillo privado que lo tiene que mantener. Y en el otro extremo de la gestión municipal está Santa Ana, en Petén. Aquí no se preocupan por la clase de karate, sino por algo mucho más permanente: cómo se construyen las casas y los edificios. Aprobaron un reglamento de construcción completísimo. Esta es la otra gran función de una municipalidad:
no solo ofrecer servicios, sino ejercer el ordenamiento territorial. Decir dónde se puede construir, cómo y con qué requisitos. Es pensar en el futuro del municipio a largo plazo. Y se lo toman en serio. Para una licencia de construcción te piden de todo. Papeles de la propiedad, estar al día con el impuesto sobre inmuebles, el IUCI, planos firmados por un arquitecto o ingeniero. Ese requisito de los planos firmados es crucial. Es la forma que tiene la municipalidad de asegurarse de que no estás construyendo una estructura improvisada que se pueda caer con el primer temblor o una lluvia fuerte. Fomenta la formalidad, pero sobre todo fomenta la seguridad. Y leyendo ese reglamento, que es bastante denso, de repente me topé con el artículo 20 y me dejó pensando. Dice que se desalienta explícitamente el uso de adobe por el carácter altamente sísmico del país. Con lo tradicional que es el adobe en Guatemala, ¿por qué un municipio tomaría una medida tan drástica? Ese es un ejemplo perfecto de cómo una regla local se conecta con una realidad nacional. El adobe es barato, es tradicional, tiene buenas propiedades térmicas, pero su comportamiento en un terremoto es terrible, es muy vulnerable. Lo que la Municipalidad de Santa Ana está haciendo es un acto de prevención de desastres a través de una norma de construcción. Es una decisión difícil, porque puede encarecer la construcción para la gente de menos recursos, pero está priorizando la vida y la seguridad de sus habitantes por encima de la tradición. Es una decisión valiente. Hemos visto el poder a gran escala en el puerto, el poder de la gente para organizarse en fundaciones y el poder del municipio para decirte desde cuánto pagas por la clase de marimba hasta con qué material no deberías construir tu casa. Pero, ¿qué pasa cuando ese poder local se pasa de la raya? ¿Quién le pone un alto? Ahí es donde entra el último nivel de nuestro viaje, el poder judicial como contrapeso. La Corte de Constitucionalidad. Exacto. Y todo empieza con un ciudadano, Brian Samigel Morales Salas, que vio algo que no le cuadraba en el municipio de Iztapa, Escuintla, y decidió actuar. Presentó una acción de inconstitucionalidad. Que es el derecho que tiene cualquier persona de decirle a la máxima corte del país, oigan, creo que esta ley o esta norma que aprobó el gobierno o una municipalidad va en contra de la Constitución. Es una herramienta ciudadana poderosísima. Y lo que este ciudadano señaló fue el cobro de un peaje. El municipio de Iztapapa cobraba 15 quetzales por la ida y 15 por la vuelta para pasar en vehículo liviano por el puente Verónica Michel. La Corte, al recibir el caso, decretó la suspensión provisional de ese cobro. La suspensión provisional es una medida de emergencia. Es como si el árbitro en un partido viera una falta muy fea. Saca una tarjeta roja provisional y para el juego inmediatamente. Ya después, con calma y viendo la repetición, decidirá si la expulsión es definitiva o no, pero por ahora saca al jugador de la cancha para que no siga haciendo daño. La Corte hace lo mismo. Congela la norma porque sospecha que es inconstitucional y podría estar causando un daño irreparable a la gente que tiene que pagar ese peaje todos los días. Y lo más increíble, o quizás lo que delató todo el asunto, es cómo habían clasificado el cobro. En el plan de tasas municipal, el peaje aparecía bajo el apartado sobre productos industriales. Un peaje como producto industrial. Es que es absurdo. Ahí está probablemente la clave de todo el caso. Es como si la municipalidad te quisiera cobrar un impuesto en la puerta de tu casa para pasar de la sala al comedor y para justificarlo lo llamara exportación de bienes familiares. La clasificación es tan extraña, tan forzada, que levantó todas las alarmas en la Corte. El argumento de fondo seguramente es doble. Primero, si una municipalidad siquiera tiene el poder de poner un peaje, que podría chocar con el derecho a la libre locomoción, y segundo, ese intento de disfrazar un cobro con una categoría que no tiene nada que ver. Así que este es un caso claro de frenos y contrapesos en acción, desde un ciudadano hasta la máxima corte. Sin duda, es la demostración de que ninguna autoridad, ni siquiera un consejo municipal, está por encima de la Constitución. La decisión final de la Corte será fascinante, pero por ahora, gracias a un ciudadano y a esta medida cautelar, ese cobro de 30 quetzales por cruzar un puente está detenido. El análisis de hoy nos deja entonces con esta imagen completa.
Este viaje a través de las diferentes escalas de cómo se gobierna, desde un presupuesto portuario que define una estrategia comercial de cientos de millones de quetzales a nivel nacional, hasta una tasa de 25 quetzales para una clase de karate que impacta directamente el bolsillo de una familia en Villanueva. Y todo ese sistema está entrelazado y sostenido por un marco legal que permite desde el nacimiento de una fundación con un propósito social hasta la capacidad de un solo ciudadano para poner en jaque un cobro municipal ante la máxima corte del país. Y esto nos deja con una reflexión final para pensar. Cuando vemos la minucia de una tasa local y la magnitud de un presupuesto de 1.500 millones, ¿dónde creemos que reside el verdadero motor del desarrollo de un país? ¿En las grandes y millonarias inversiones y planes nacionales? ¿O en la suma de esas innumerables y bien reguladas acciones locales que ocurren cada día en cada municipio?